Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días a todos, bienvenidos a una edición más de nuestro devocional en casa. Nos corresponde en esta mañana al Ministerio de Fe y Emprendimiento guiarles a ustedes y dejarnos guiar por Dios en el capítulo número 4 del libro de Jueces. Jueces es un libro único que muestra el carácter del hombre, todos nosotros infieles que buscamos a Dios, pero luego lo dejamos, y muestra también el carácter de un Dios que no deja el pecado impune, pero es un Dios misericordioso que escucha el clamor y la oración de su pueblo y se mueve a misericordia. Pues el libro de Jueces y especialmente el capítulo 4 muestra cómo Dios usa a dos mujeres, a Débora y a Jael, para mostrar su misericordia para su pueblo, para venir sobre ellos a rescatarles y para recobrar la relación que Dios desea contigo y conmigo. Oremos y preparemos nuestro corazón y veamos cómo en este texto el Señor nos habla de dos mujeres verdaderamente empoderadas, usadas por Él para bendecir a su pueblo. Recuerda suscribirte a la campanita para que puedas seguir recibiendo este material y otros de nuestra iglesia Redil del Estadio. Escuchemos esta canción y preparemos nuestro corazón. ¿Quién aviva el fuego de mil soles con poder? Que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Salvarnos, detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Buenos días para todos, yo soy Paola Torres, hago parte del equipo de trabajo del Ministerio Fe y Emprendimiento de nuestra iglesia local, el Redil Estadio, en la ciudad de Medellín. Continuamos entonces en esta mañana con nuestro devocional en casa y hoy nos compete una historia memorable, como lo mencionó Mauricio, en Jueces 4, donde se tiene varias ideas allí, pero que habla en conclusión de dos mujeres que fueron llamadas por el Señor para cumplir unos objetivos específicos y que no temieron, y adicional que estas mujeres eran mujeres que ya estaban ocupadas en sus vidas, que tenían esposos, que tenían familia, pero que decidieron servirle al Señor. Vamos a leer entonces en capítulo 4 de Jueces, versículos de 1 al 3. Y dice así: Cuando murió Ahod,
los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goim. Y los hijos de Israel clamaron al Señor porque aquel tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. Tremendo, hermanos. Yo los invito para que meditemos en la palabra C de casa, que nos habla de confesión. Vemos acá que el pueblo de Israel, después de haber estado haciendo lo bueno delante de los ojos del Señor por el liderazgo que tenían, nuevamente volvieron a cometer el gran error de alejarse del Señor y esperaron 20 años después de haber sido oprimidos por este comandante Sísara para volver a clamar al Señor. Esto me lleva a meditar en que definitivamente este pueblo no se tomaba en serio el hecho de servir al Señor. Y quizá a muchos de ustedes les pasa como a mi hija cuando le leo algunos apartados de Jueces y me dice: mamá, pero ¿por qué volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios? Si tenían un Dios, no me explico por qué lo hacen. Y definitivamente así somos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Estamos un tiempo muy bien con el Señor, sirviéndole con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, pero quizá por emociones, quizá por cualquier algo malo que esté pasando en nuestras vidas, nosotros nos alejamos de Él, o simplemente por disfrutar esos placeres de la vida que nos trae una vida pecaminosa, ¿cierto? Hoy yo quiero que nos miremos con la sed de confesión y que le digamos al Señor y que confesemos delante de Él cuán apartados hemos estado del Señor, ¿cierto? Y porque sabemos que aún sin nosotros, el Señor continúa siendo Dios. Aún si el pueblo de Israel se hubiera tardado más de 20 años, el Señor iba a cumplir su propósito, ¿cierto? Porque el Señor es un Dios soberano. Entonces, yo les invito para que confesemos la tibieza de nuestros corazones, para que confesemos que en ocasiones estamos muy apartados del Señor. Entre la semana, quizá en nuestras casas tratamos mal a nuestras parejas, tratamos mal a nuestros hijos, damos respuestas de ira porque estamos llenos de otras actividades de la calle y no demostramos el amor del Señor en lo que hacemos, y mucho menos aún en ocasiones en nuestros trabajos. Cuando no demostramos y nadie sabe que eres cristiano y lo tienes por allá por debajo porque sabes que actúas mal, porque estás de mal genio todo el tiempo, porque estás tan aburrido que estallas todo el tiempo y simplemente haces lo mínimo para poder recibir tu quincena mensual. Yo creo que en todo eso nosotros podemos ver reflejado al Señor, y yo les pido que hoy oremos con la sed de confesión y que le confesemos al Señor y que no esperemos 20 años para que Él venga a nuestro encuentro. Amado Señor, hoy confesamos delante de ti, Padre Santo, nuestro pecado. Confesamos, Señor, que hemos vivido en muchas ocasiones apartados de ti, que quizá te hemos entregado, Señor, una parte de nuestras vidas, pero aún no te hemos entregado nuestras finanzas, o aún no te hemos entregado nuestros trabajos, o aún no te hemos entregado, Señor, la administración de nuestro hogar o de nuestras familias. Perdónanos, Señor, por tener un corazón tan blando, Señor, que no busca fortalecerse. Un corazón que simplemente cree que con la predicación de los domingos y las canciones de los domingos va a poder sobrevivir durante toda la semana. Perdónanos, Señor, por esta tibieza, Señor. Perdónanos por hacer lo malo delante de ti, Dios Santo. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor. Ayúdanos a andar, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a demostrarte y darte las gracias por el amor que has tenido para con nosotros, Señor. Hermanos, yo los invito para que escuchemos la siguiente canción y para que meditemos en qué ha hecho que nosotros estemos alejados del Señor, así como el pueblo de Israel, que volvamos a caer y hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y que le oremos y le pidamos para que no tengamos que esperar tantos años para poder volver a Él. Salvarnos, detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios, nuestro Dios.
está el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá. Buenos días, mi nombre es Vanessa Rendón, pertenezco al Ministerio de Fe y Emprendimiento de la Iglesia del Rey del Estadio, y en la área de oración vemos cómo, a pesar de que el pueblo de Dios estaba oprimido por ese rey, nuevamente el Señor en su misericordia levanta a una mujer como Débora para hablar los planes de él. Y nos muestra cómo ella llama a Barak, le indica cuántos hombres debe llevar, a dónde los debe llevar y qué es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Entonces vamos a leer Jueces 4, del 4 al 9 para entenderlo mejor. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas subían a ella para pedir juicio. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: eso ha ordenado el Señor Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo traeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente Sison, y lo entregaré en tus manos. Y Barak le respondió: si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora, sin embargo el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces en este tiempo vemos cómo nuevamente el pueblo de Dios estaba oprimido por otro rey a causa de su pecado, pero también vemos cómo es Débora una mujer empoderada por Dios, empoderada para cumplir sus planes de misericordia para su pueblo, de restauración para su pueblo. Y vemos también cómo nos indica que Débora era la mujer de Lapidot. Esto quiere decir que ella, si bien era juez, si bien tenía un llamado del Señor, si bien hacía parte de los planes de Dios, pues ella tenía un esposo también al que deberse. Entonces esto evidencia que una mujer empoderada es esta que tiene en claro cuáles son los planes del Señor. Una mujer empoderada es la que cumple los propósitos del Señor y actúa bajo la palabra que el Señor le ha dado. Entonces vemos cómo quizás hoy en día se habla mucho del empoderamiento de la mujer, del empoderamiento femenino, pero quizás de una manera equivocada, porque nos dice que debemos andar independiente del hombre o independiente de otra persona. Quiere decir como si nosotras no necesitáramos de otras personas para cumplir el propósito del llamado del Señor. Pero ¿cuál es el verdadero empoderamiento femenino? El verdadero empoderamiento femenino es escuchar y entender la voz del Señor, de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que es todo misericordioso y aún así desea incluirnos en sus planes, desea que nosotros ejecutemos sus planes. Entonces, Él nos usa no solo para bendecirnos a nosotros, sino también para bendecir a su pueblo, para hacer una bendición extendida en esta tierra. Entonces, en el pasaje vemos cómo Dios usa de una manera especial a Débora, quien es una juez de este tiempo, pero también cómo usa a Barak y posteriormente también a Jadel. Entonces oremos por este Dios que es todopoderoso, que es misericordioso, pero aún así desea bendecirnos. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios, Señor, que merece adoración. Un Dios que nos empodera, un Dios que nos capacita, un Dios que nos acompaña, un Dios que desea cumplir sus planes a través de nosotros. Y oramos, Señor, en esta mañana que nosotros podemos responder a ti en ese llamado, en esa conexión contigo, en nuevamente buscarte para conocer cuáles son tus planes y cumplir sus propósitos.
de 1000 soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en Bueno, hermanos, continuamos con nuestro devocional en casa y seguimos con la letra S de súplica. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado ahorita y vamos a hablar un poco del versículo 12 al 16 y resumamos donde ya Barak está listo esperando a que el Señor le hable a Débora y le digan qué momento debe ir a la guerra contra Sísara, y Sísara es avisado y le dicen ya Barak está listo con su ejército, están listos para pelear, el pueblo de Israel quiere librarse de nuestro dominio. Entonces yo me imagino a Sísara diciendo en ese momento como por Dios, el pueblo de Israel tiene apenas 10.000 hombres y no tienen armas, no tienen nada con qué luchar. Pues entonces él cogió todo su ejército y nos dice acá la palabra que él tenía 900 carros de hierro. O sea, yo me imagino que eran unos carros súper poderosos y me lo imagino él diciendo, los he oprimido durante 20 años, ¿qué van a decir ahora? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces es en ese momento cuando Débora, ¿cierto? Súper Débora en este caso le dice, vamos a la guerra ya, Barak, porque el Señor va a entregar a Sísara en tus manos. Y ojo, porque definitivamente no es que Sísara lo vaya a hacer, no es que Débora lo vaya a hacer, no es que sea el momento, sino que es el Señor el que lo va a entregar en sus manos. Y en el versículo 15 dice, y el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Entonces el Señor cumplió lo que dijo por medio de Débora, que el Señor iba a entregar a Sísara y que iba a lograr la victoria con el pueblo del Señor. Acá se está cumpliendo. Y vamos a leer entonces del versículo 17 al 21, que es muy emocionante, y escuchemos lo que pasa porque es acá donde el Señor usa a otra mujer sorprendente. Recuerden que estamos en un contexto de en la mitad de una guerra donde Débora había dicho sin temor, voy contigo Barak, y es aquí donde aparece esta otra segunda mujer. Dice así, pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, que es esta mujer de Heber el ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber el ceneo, ¿cierto? Es decir, que Sísara huyó a esta casa porque entendía que ahí no iba a encontrar problemas. Y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió. Entonces él le dijo, ponte a la entrada de la tienda y si alguien viene y te pregunta y te dice, ¿hay alguien aquí? Tú responderás, no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido, agotado y murió. ¿Cierto? Muchos quizá vamos a decir, ¿qué es esto tan cruel? ¿Qué es esto, esta mujer, qué fue lo que hizo? Pero definitivamente ese era el plan de Dios. Primero, levantar a una mujer, a otra mujer en este capítulo, que es Jael, ¿cierto? Pero aquí hay que entender algo muy interesante y es que Jael también dependía, ¿cierto?, de la cabeza de su hogar, que era su esposo Heber el ceneo.
¿cierto? Pero aún así, ella era una mujer ocupada, era una mujer que era mamá, era una mujer que era esposa, pero aún así el Señor la llamó. Entonces acá vemos nosotros las mujeres que definitivamente el Señor no va a llamar a una mujer que está sentada en la sala viendo series, ¿cierto? Porque está desocupada. El Señor te va a llamar a ti porque estás ocupada. Y es ahí cuando nosotros tomamos esa decisión de seguir al Señor y de servirle. Y lo otro es cómo esta mujer en medio de esa guerra, porque estábamos en guerra, y cuán valiente físicamente era, que tomó una estaca y de un solo golpe atravesó la sien de Sísara y lo dejó clavado en el suelo, ¿cierto? Eso es una mujer muy empoderada, una mujer muy valiente, que sin ningún temor hizo lo que el Señor le había mandado a hacer y sin decir no lo voy a hacer. Ustedes se imaginan a Jael diciendo, pero Señor, ¿cómo voy a hacer yo esto? Si eso es un trabajo de los hombres. Pero no. Jael escuchó la voz del Señor y siguió los planes del Señor. Yo creo que aquí vamos a entrar a orar con la palabra de súplica, y yo quiero dirigirme con el perdón de todos los hombres a las mujeres para que le supliquemos al Señor, para que no nos permita permearnos de ese empoderamiento falso que estamos viviendo en este siglo, ¿cierto? Sino que sigamos este empoderamiento que el Señor nos entrega. Acá nos habla que estas mujeres eran esposas y que son mamás y que tienen trabajos, pero que aún siguen lo que el Señor les está diciendo. Entonces, que el Señor nos libre de la fama, que el Señor nos libre de que seamos nosotras las que levantemos las manos y que nos alaben a nosotros, sino que realmente la alabanza y la adoración sea para el Señor. Oremos, hermanos. Amado Señor, te suplicamos, Padre Santo, con estos versículos para que por favor seas tú, Rey de Reyes y Señor de Señores, ayudándonos a nosotras como mujeres a ir en pos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a entender que tenemos un llamado, Señor, y que nuestro primer llamado, Padre bueno, es servirte a ti, Señor, pero que no nos quitas la responsabilidad de servir en nuestros hogares, para servirle a nuestros esposos, a nuestros hijos, Señor, en nuestras iglesias, Padre Santo, pero que debemos servirte a ti. Así que por favor, amado Dios, ayúdanos, Señor, a seguirte y a hacer lo que corresponde conforme a tu voluntad. Vamos a ir, hermanos, a escuchar la siguiente canción. Y reunidos estaremos en tu gracia siempre fiel, como tu iglesia, al tu rostro ver. Por último, en nuestro capítulo de Acción de Gracias podemos ver en Jueces 4, 23, 24 lo siguiente. Dice, así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los israelitas. Y la mano de los israelitas se hizo más y más dura sobre Jabín, el rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. En otra versión dice, así Dios humilló en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo. Hay que tener en cuenta que en aquella época morir en manos de una mujer era una cuestión vergonzosa, dado pues que las mujeres no eran guerreras. Pero en este capítulo nos termina afirmando que Dios, a través de dos mujeres empoderadas y un hombre que fue fiel y que rompió todo paradigma de la sociedad, se cumplió el propósito del Señor. Y hoy quiero decirte que así tú seas ama de casa, así tú seas pastor, así tú seas conductor, Dios quiere usarnos y está dispuesto a acompañarnos en el proceso que nosotros tengamos para cumplir su propósito. Es importante entender que no se trata de una guerra de poderes entre los hombres y las mujeres,
sino que se trata de cumplir el propósito del Señor. Sea que tú seas ama de casa o que tú seas un juez o una jueza, tú debes escuchar la voz del Señor. Necesitamos escuchar la voz del Señor, necesitamos clamar a Él para entender sus planes y para poder bendecir nuestra ciudad y nuestra nación. Dios quiere cumplir su propósito de cuidar y cultivar su creación a través de nuestros trabajos y nuestras vocaciones. También es importante entender que nuestro empoderamiento como mujeres y el liderazgo de los hombres debe tener un enfoque con excelencia hacia su propósito. También entender que todo lo tenemos que hacer como para Él, tanto en nuestro trabajo como en nuestro hogar. Muchas veces hemos menospreciado, inclusive actualmente se menosprecia el trabajo de la mujer en la casa, de las amas de casa. Pero ¿qué hubiera pasado si Jael no hubiera cumplido su propósito? Porque Débora habló la palabra de Dios, Débora dio las indicaciones a Barak, pero Débora no ejecutó lo que Jael ejecutó. Unas mujeres que estaban sujetas a sus esposos, que tenían en cuenta la opinión de sus esposos, que cumplían la palabra del Señor, pero el propósito que Él les encomendó. Entonces oremos para que Dios nos dirija a actuar de esta manera, entendiendo que de Él proviene la victoria, que Él nos da el querer, el poder, el hacer, entendiendo que tanto hombres como mujeres tenemos un lugar en la sociedad, y más que un lugar, un propósito para nuestro tiempo, para nuestra nación, para nuestras familias, para nuestra iglesia, en nuestro trabajo, y que servimos al Señor 24/7. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú tienes un llamado especial, único, particular para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a ti te interesa que cooperemos contigo, Señor, en bendecir a nuestro pueblo, a nuestra nación, en volver los ojos de nuestro pueblo, de nuestros gobernantes, a nuestras naciones. Gracias, Señor, por darnos ese llamado, ese propósito único y especial, Señor. Sea que seamos amas de casa, sea que seamos empresarios, empresarias, Señor, sea que tengamos un puesto, Señor, de eminencia en alguna institución pública de nuestro país, Señor. Padre, que podamos entender tus planes, que podamos volver nuestros ojos a ti, Señor, y mirarte para entender cuál es tu propósito y tu llamado para nosotros, Señor. En este tiempo te damos gracias, Señor, porque has decidido tú, un Dios todopoderoso, misericordioso, soberano, bendecir nuestra nación a través de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para actuar conforme a tu llamado, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor, y que podamos bendecir nuestra nación y nuestro país, y que si somos amas de casa podamos entender que estamos bendiciendo nuestra nación a través de criar, de tener, Señor, unos esposos atendidos, unos hijos, Señor, que honren tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo y bueno, te pedimos que si no te has suscrito aún a nuestro canal, lo hagas y que actives la campanita de las notificaciones. También que compartas con tus familiares y amigos este devocional. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.